Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al Instituto Bíblico Ayin, que es un proyecto educativo de la Asamblea de Yahweh Internacional. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a la siguiente dirección: hebraicalive.com. Live se escribe live.com. Habla para ustedes José Álvarez Rivera, y nuestro tema de hoy en esta sección será el Mateo hebreo de Shem Tov, capítulo 2, verso 13 en adelante. Comenzamos entonces leyendo el verso 13 del Mateo hebreo de Shem Tov, que es el que estamos analizando. Dice: Hema holchim wehine malach Yahweh mara nira el Yosef kum wekach el hanaar weed immo uverach lemitzrayim wesham ta'amod ad ameri elecha kihorodos yevakesh el hanaar laharoga. Okay, traduciendo entonces, dice: mientras ellos se iban, refiriéndose a los astrólogos, mientras ellos se iban, he aquí el mensajero de Yahweh le apareció a Yosef diciendo: levántate y toma al muchacho y a su madre y huye a Misrayim y quédate allá hasta que yo te diga, porque Jorodos busca al muchacho para matarlo. Los que tienen la primera edición de este escrito que puse en internet deben corregir ahí la palabra niño, donde dice porque Jorodos buscará al niño para matarlo. Me di cuenta luego que no es la mejor traducción. En hebreo es Na'ar, y Na'ar ya es un muchacho grandecito, ¿no? Entonces debe escribirse ahí muchacho, porque Jorodos, o sea Herodes, buscará al muchacho para matarlo. Ok, en el capítulo 2, verso 8, se llama a este personaje el niño. Sin embargo, en este verso se le llama dos veces Hanaar, el muchacho. Esto muestra que ambas palabras son equivalentes, hermanos. No gramaticalmente, pero en el texto, ¿verdad? Contextualmente son equivalentes básicamente. Y se le aplican por igual. La palabra Yeled, que es niño, y Na'ar, que es muchacho, se le aplican en las escrituras hebreas por igual a un niño casi de cualquier edad. Casi de cualquier edad, claro, edad temprana, no un niño, digamos, como de 18 años o 20 años, no. Pero a un niño de edad temprana, sea de 4 años, 5, 6, 10 o de 2 años, se le aplican por igual esas dos palabras. Ok, ahora comentamos esa frase donde dice y huye a Misrayim, ¿verdad? El mensajero de Yahweh, también no había notado que ahí otra vez se menciona el mensajero de Yahweh. Entonces, ¿cómo explican esto los que dicen que el Mesías en el Antiguo Testamento era el ángel de Yahweh? Hay algunas iglesias que enseñan eso, que el Mesías en su preexistencia era el ángel de Yahweh que se menciona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se menciona un ángel especial, que es el ángel de Yahweh. Ellos dicen, ese era el Mesías preexistente. Y yo siempre he dicho, no, hermanos, no es el Mesías. Ese era un ángel muy especial, pero no era el Mesías. Y una evidencia de esto es que aún después de haber nacido el Mesías como hombre aquí, se vuelve a mencionar varias veces el ángel de Yahweh otra vez. ¿Okay? Lo que pasa es que aquí lo hemos traducido el mensajero de Yahweh. En griego es angelos tu Theu, o tu Yahweh. Y en hebreo es malach Yahweh, que es lo mismo. Entonces, este ángel de Yahweh, que es un mensajero muy especial, se aparece aquí, dándole unas instrucciones a Yosef, ¿verdad? Así que es imposible entonces que sea el Mesías. Ya el Mesías está ahí nacido como hombre. Ahora, ese mensajero o ángel, malach, le dice, levántate y huye a Misrayim. Claro, Misrayim es Egipto, ¿verdad? Huye a Egipto. Muchos hebreos, a través de la historia, muchos hebreos han huido a Egipto, generalmente en tiempos de necesidad, en tiempos de hambre o en tiempos de peligro, ¿verdad? Han acudido a Egipto. Muchas veces, o varias veces, se menciona en las escrituras que los hebreos han hecho eso. Tenemos el ejemplo de Jacob, por ejemplo, cuando
por el hambre que hubo en Canaán, pues fueron a Egipto. No él personalmente, pero mandó a Egipto a algunos de sus hijos. Tenemos ejemplo de en Jeremías, en el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Jeremías 48 nos dice que también huyeron a Egipto. Algunos otros lo hicieron por el templo que se edificó en Heliópolis, Egipto, en imitación del templo de Jerusalén, ¿verdad? Muchos no saben eso. En tiempos antiguos, en Egipto, alguien construyó un templo imitando el templo de Jerusalén, o sea parecido, ¿no?, al templo de Jerusalén, y muchos judíos iban allá. ¿Ok? Claro, en este caso que estamos mencionando, la huida a Egipto era para salvar a este niño, de salvarle la vida, ¿no?, a este muchacho, salvarlo de la masacre que se avecinaba. Porque el ángel sabía lo que venía, sabía que Jorodos o Herodes buscaría al niño para matarlo. Esa es la siguiente frase, ¿verdad? Dice: Jorodos busca al niño para matarlo. Ahora, ¿cómo puede saber un ángel, un mensajero? ¿Cómo podía saber que Jorodos trataría de matar al muchacho? ¿Acaso los ángeles tienen presciencia? O sea, ¿acaso los ángeles conocen el futuro? ¿Acaso los ángeles tienen omnisciencia, que todos lo saben? No, claro que no, ¿verdad? Ellos son simplemente los voceros del Padre. Ellos son simplemente las portavoces del Padre. Ellos son, como yo siempre digo, la boca de Yahweh. Por lo tanto, los mensajeros, siendo la boca de Yahweh, siendo en este caso es uno solo, ¿verdad? Este mensajero, siendo la boca de Yahweh, siendo el portavoz de Yahweh, lo que hace es simplemente emitir las palabras que Yahweh pronuncia. ¿Ok? Por lo tanto, este mensaje es de Yahweh, del Padre. Y ese sí que sabe todas las cosas. Ese sabía las intenciones de Herodes, y sabía que buscaría al muchacho para matarlo. Muy bien, el verso 15, saltamos al 14. Bueno, el 14 dice: así que él tomó al muchacho y a su madre, verso 15 ahora, y estuvo allí o allá hasta la muerte de Jorodos o Herodes, para cumplir lo que se habló por boca del profeta: y de Misrayim llamé a mi hijo. Dice Shemeamar al Pihanaví, mi Misrayim Karatil Liveni, dice en hebreo. Qué lindo, me emociona cada vez que leo un pasaje, estos pasajes en hebreo, de pensar que Mateo lo escribió así, de esa manera, que el ángel lo pronunció así, de esa manera en hebreo. Mi Misrayim Karatil Liveni, y de Misrayim llamé a mi hijo. O sea, de Egipto llamé a mi hijo. Claro, dice para cumplir lo que se habló por boca del profeta. O sea que eso estaba escrito ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En las escrituras hebreas, esa frase: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí vemos entonces cómo el escritor Matitiá o Mateo hace uso de un recurso interpretativo en hebreo que se llama remes. ¿Okay? El pasaje de Oseas 11.1, que es el que se cita ahí, se refirió originalmente al llamado que hizo Yahweh a su hijo Israel, el pueblo de Israel, a salir de Egipto. Esa es la aplicación literal, primaria de ese pasaje, ¿verdad? Pero por medio del remes, el remes, que es un estilo o un recurso interpretativo que han usado siempre los hebreos. Ahora los rabinos hablan mucho de eso, pero eso no es nuevo, eso siempre se utilizó. Pablo lo utilizó mucho y Mateo lo utiliza aquí. El remes es un ejemplo, es un recurso de interpretación en que se aplica un pasaje que se refiere a una cosa y se le interpreta como que se refiere a otra cosa, por explicarlo de alguna manera sencilla, ¿verdad? El pasaje de Oseas 11.1, que es el que se cita aquí, se aplicaba al pueblo de Israel. El hijo allá en Oseas era Israel. Yahweh dijo: de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Que refiriéndose que sacó a Israel de Egipto. Pero ahora el escritor hebreo Matitiá o Mateo, utilizando el recurso de remes, entonces aplica esa profecía a lo que está sucediendo
a lo que sucedió aquí, en este contexto, que Yahweh llamó al Mesías también de Egipto. Y obvio, para llamarlo de Egipto tenía que ingresar a Egipto primero, ¿eh? Entonces, por eso es que el ángel lo manda a que huya a Egipto para salvarse de la masacre, ¿verdad? Del genocidio que iba a cometer en breve Jorodos o Herodes. Y entonces, ahí, al huir y ingresar a Egipto, entonces se puede cumplir aquello de que de Egipto llamé a mi hijo, porque después se les revela otra vez que salgan de Egipto y vuelvan a la tierra de Israel. ¿Okay? Además, parece que la frase de Egipto llamé a mi hijo se hizo proverbial, y eso se lo dicen algunos comentadores bíblicos. Esa frase llegó a ser como una frase proverbial para indicar cualquier liberación extraordinaria. Según se aplicó a Israel para una liberación extraordinaria, ahora se le aplica al Mesías para con relación a una liberación extraordinaria de la vida del Mesías, Yahshua. Y según dicen los comentadores, eso era una frase que comúnmente se relacionaba o sea, se citaba esa frase con relación a cualquier liberación, digamos, milagrosa o extraordinaria. ¿Ve? Como dice Éxodo 4:22, entonces dirás al faraón, Yahweh dice, Israel es mi hijo primogénito. ¿Okay? Qué lindo. Entonces el Mesías siempre, Israel incluso es símbolo del Mesías. En el Mesías se personifica, en inglés dice embodied, ¿cómo pudiéramos traducir? En el Mesías se incorpora todo el sentido de lo que es Israel. O sea, que el Mesías es el Israel por excelencia. El Mesías es el Israel incorporado, humanizado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Okay, así que era necesario que el muchacho entonces residiera por algún tiempo en Egipto, y así fue hasta la muerte de Jorodos. Okay, y ahora estamos en la sección quinta. Estamos en la sección cuarta, perdón. Ahora pasamos a la sección quinta. Si se fijan en el documento que tienen del Mateo Hebreo de Shem Tov, eso fue Shem Tov. El rabino Shem Tov dividió ese documento en secciones. ¿Okay? En hebreo se llama Helek Hamishi, la sección quinta. Ok. Vamos a ver qué nos dice el versículo 16. Dice, entonces vio Herodes, que lo habían burlado los astrólogos, y estaba muy disgustado consigo, y estaba angustiado en su corazón, y ordenó y envió palabra a todos sus príncipes, para matar a todos los niños que estaban en Betlehem y sus fronteras, que habían nacido desde el tiempo cuando le hablaron los astrólogos concerniente al nacimiento del muchacho. ¿Ok? Antes de eso, perdón, en el versículo 15 quería comentar también cuando dice hasta la muerte de Jorodos, me estaba adelantando un poco. Todavía en el capítulo 2, verso 15, esa frase hasta la muerte de Jorodos o la muerte de Herodes. Hermanos, aquí se refleja lo que se llama un tiempo histórico en perspectiva. ¿Okay? O sea que se hace referencia a un hecho futuro, que es la muerte de Jorodos, para luego volver al relato presente con la ira de Jorodos. Es importante entender esta transposición histórica de los tiempos para entender algunos de los pasajes de las escrituras, ¿verdad? Que parecen anacrónicos, pero en realidad no lo son. Este rey Jorodos, que en la historia se conoce como Herodes el Grande, este rey fue Herodes el Grande, padre de Herodes Antípater, ¿ok? Y tras un reinado de 37 años murió Herodes el Grande en una gran agonía, y murió en el año 4 antes de la era común. Así que ese dato histórico es bien importante. Si este Herodes que mandó a matar a los niños, murió en el año 4 de la era común, entonces es claro que Yahshua tuvo que haber nacido antes del año 4. ¿Qué les parece? ¿Ok? Tiene que haber nacido al menos poco antes del año 4. Porque cuando
nace, cuando Herodotos manda a matar a los niños de Betlehem, ya el niño tendría aproximadamente un año o un año y medio de edad. Y si Herodotos murió en el año 4, entonces Yahshua tiene que haber nacido antes del año 4. Por lo tanto, Yahshua nació en el año 5, antes de la era común. No se asombren los hermanos que están comenzando, ¿verdad? ¿El 4 va antes del 5 o el 5 va antes del 4? Sí, en la cuenta de los años del Mesías, lo que pasa es que estoy confundiendo una cosa con la otra. Estoy confundiendo la cuenta de los años antes del Mesías, y estamos hablando aquí en realidad de la cuenta de la era común. ¿Ok? Alright. Así que el Mesías, el Herodotos, murió en el año 4 de la era común. Entonces yo estaba un poco confundido, corrijo ahora. Por lo tanto, el Mesías tiene que haber nacido aproximadamente un año, ¿verdad? O año y pico antes del año 4 de la era común. Por lo tanto, debe haber nacido en el año 3 o a finales del año 2. Ajá, ok, ahora sí está clarificado el asunto. Ok, bueno, hay distintas fechas sobre eso, pero estamos dando una de las más probables. Ahora, en el verso 16, que es el que ya leí, ¿verdad? Queremos comentar esa parte que dice que había nacido el tiempo cuando le hablaron los astrólogos concerniente al nacimiento del muchacho. Ok. Ok, vamos a leerlo otra vez. Entonces vio Herodotos que lo habían burlado los astrólogos y estaba muy disgustado consigo y estaba angustiado en su corazón y ordenó y envió palabra a todos sus príncipes para matar a todos los niños que estaban en Betlehem y sus fronteras, que habían nacido desde el tiempo cuando le hablaron los astrólogos concerniente al nacimiento del muchacho. Aquí hay una diferencia interesante. En el Mateo griego dice de 2 años para abajo. En el texto hebreo no dice eso. ¿Okay? En algunas copias de Shem Tov sí dice de 2 años para abajo o de 2 años o menos. Eso está en el manuscrito. En 3 manuscritos, porque según hay muchos manuscritos griegos, también hay muchos manuscritos hebreos de Shem Tov, ¿verdad? En los manuscritos identificados como D, H y G, son 3 manuscritos, dice que nacido de 2 años y menos. Pero en el manuscrito A, que es el del cual se preparó esta traducción que tenemos acá a la mano, no dice esa parte, ¿ve? Así que el manuscrito A es el principal de todos, es el mejor conservado, y ahí no dice ninguna edad. ¿Ok? Pero dice desde el tiempo cuando le hablaron los astrólogos concerniente al nacimiento del muchacho. Entonces es aparente que algún copista, algún escriba copista le añadió esas frases de 2 años para abajo para armonizar el texto hebreo de Shem Tov con el texto griego. Pero aún así esa adición no es impropia, no está lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque es claro que Herodotos mandó a matar a los niños. Deja ver si lo tenemos otra vez en el pasaje. No, en realidad no lo dice. En el texto hebreo, otra vez cotejando, no dice ninguna edad. Se deduce entonces simplemente por el texto griego. El texto griego añade que era de 2 años para abajo. Así que a lo menos es un dato histórico, ¿verdad? Que se agrega ahí. No, eso no tiene que ver con ninguna interpretación importante de las escrituras. Simplemente es un dato histórico, más bien un dato cronológico. ¿Ok? Vamos ahora a ver los versos 17 y 18. Dice, entonces se cumplió la palabra que habló Yirmeyá, el profeta. Es interesante que en algunos pasajes del mismo Mateo hebreo de Shem Tov se le llama a este profeta Yirmeyahu, pero aquí se le llama Yirmeyá y es más común ese nombre, Yirmeyá. Ok, no tenía en mente comentar sobre esto, pero ¿por qué en algunos pasajes aún de las escrituras hebreas se dice, por ejemplo, Yirmeyá, y en otros pasajes de las mismas escrituras hebreas se dice Yirmeyahu?
Eso se debe a un proceso revisionista de los masoretas o de los premasoretas, ¿verdad? En ese proceso revisionista se le añadió una U a los nombres teofóricos que terminan en ya. ¿Por qué? Porque ya la terminación AH en hebreo es femenina normalmente, excepto cuando esa es la última parte de un nombre, como Yirmeyah, contiene el nombre divino, ¿verdad? Que en ese caso ya no es una terminación gramatical, sino es parte del nombre sagrado. ¿Eh? Es una abreviación, un apócope de Yahweh. Por lo tanto, entonces, la palabra Yirmeyah no es femenina. Pero, algunos revisionistas, para evitar esa confusión, le añadieron una wow al final. Y ahora en muchos pasajes dice, por ejemplo, Yirmeyahu, Eliyahu, etcétera, etcétera, Hizkiyahu, etcétera, ¿verdad? Para evitar digamos, esa confusión. Pero lo original, según los expertos en hebreo y en las escrituras hebreas, lo original debió haber sido esos nombres con ya solamente. Yirmeyah, Eliyah, Sidkiyah, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, decía que versos 17 y 18, vamos a leer el 18 ahora. Una voz, entonces se cumplió la palabra que habló Yirmeyah el profeta. 18. Una voz en Ramá se oyó, lamento y llanto amargo, Rachel llorando por sus hijos, etcétera. La palabra etcétera, ¿verdad? Aparentemente se la añadió Shem Tov. En hebreo se dice huejó, huejó. Y se le añadió aparentemente de Shem Tov para no citar todo el pasaje, ¿verdad? Dice etcétera. Ok. Entonces se cumplió la palabra que habló Yirmeyah el profeta. Una voz en Ramá se oyó, lamento y llanto amargo, Rachel llorando por sus hijos, etcétera. Esa profecía originalmente hacía referencia a la cautividad de los israelitas de las tribus del norte. La cautividad de los israelitas de las tribus del norte a manos de los asirios, ¿verdad? En tiempos de Jeremías. Eso se menciona en Jeremías 3, versos 14 y 15. Ahora, Rachel fue la progenitora de varias de esas tribus. Esto es importante. Rachel había estado muerta, sin embargo, por muchos años. Así que esto es una imagen poética que no se debe tomar literalmente, obviamente. Cuando se realizó la cautividad, ¿verdad? De Israel, de las tribus de Israel, Rachel hacía mucho tiempo que había estado muerta. Así que es entonces un símbolo, una manera poética o simbólica de decirlo, ¿verdad? Ya Rachel llorando por sus hijos, refiriéndose a los israelitas que fueron llevados cautivos. ¿Ok? Además, Rachel era madre de algunas tribus de Israel, no de todas, ¿verdad? Creo que tengo anotado por ahí, pero no en esta página, los hijos de Rachel, literales. Pero además de ella, ustedes saben que las madres de Israel fueron 4, ¿verdad? Fueron 4. Y están Rachel, Lea, y la sierva de Rachel y la sierva de Lea, que fueron 4 esposas que tuvo Jacob. Y de esas 4 mujeres nacieron las 12 tribus de Israel. Pero Rachel en este caso se le toma como símbolo de todas las tribus, o como si fuera la madre de todas las tribus. ¿Por qué? Porque era la esposa preferida. Entre Rachel y Lea, la esposa preferida era Rachel. De hecho, la esposa con quien él quería casarse era Rachel. Entonces se casó con Lea, ya ustedes saben, ¿verdad? Por la trampa que le hizo el padre de estas muchachas, que en la oscuridad de la noche le introdujo a su cámara a Lea cuando debió haber introducido a Rachel. Y por esa trampita que le hizo el padre de las muchachas, entonces Jacob se tuvo que casarse con Lea sin quererla, y después se casó entonces también con Rachel, que era la muchacha que él quería, que él amaba. De todos modos, pues tuvo esas 2 esposas. Después tuvo 2 esposas más, concubinas, que fue
que fueron las siervas de estas muchachas, y de esas 4 mujeres nacieron las 12 tribus de Israel. Pero estaba diciendo que Rachel, por ser la preferida, por ser la esposa que él quería, entonces vino a ser como simbólicamente la madre de todas las tribus de Israel, o la representante, al menos, de las madres de las tribus de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que ahora el escritor Matitiá, o Mateo, otra vez utilizando el recurso interpretativo Remes, y aplica el mismo pasaje a la matanza de los niños en Betlehem. Otra vez dice que, o lo cita el mismo pasaje con referencia a esa matanza de los niños en Betlehem, que dice que una voz en Ramá se oyó, lamento y llanto amargo, Rachel llorando por sus hijos. Ven, aquí hay otro ejemplo, introduciendo un paréntesis, de la sintaxis hebrea, como a veces pasa al revés. ¿Ve? Aquí debería decir, una voz se oyó en Ramá, pero no, en hebreo dice, una voz en Ramá se oyó. Entonces pone a veces algunas palabras al revés de lo que sería en español. Ok, así que el Matitiá aplica ese pasaje entonces a esa matanza, a ese genocidio de niños, ¿verdad? En este caso. En la imagen poética se ve a Rachel, como ya dije, como la madre de Israel, en general, aunque, aquí tengo los nombres de las muchachas, aunque las madres fueron Rachel, Lea, Bilhá y Silpá. ¿Verdad? En español generalmente la gente dice Bilhá y Lía y Silpá. Entonces son Raquel, Lea, Bilhá y Silpá. ¿Okay? Bilhá era la sierva de Rachel y Zilpa o Silpá era la sierva de Lea. Y estas fueron las 4 madres de Israel, como ya cantamos. Como ya dije cantamos porque tenía en mente una cancioncita que habla de las 4 madres de Israel. Esto toma sentido, hermanos, porque el sepulcro de Rachel, la madre, que era la madre de Yosef y de Benjamín, estaba cerca de Betlehem. Eso está en Génesis 35:19. Entonces Rachel era la madre de Yosef y de Benjamín. Y fíjense qué curioso. Según Rachel viene a personificar o a simbolizar las 4 madres de Israel, de la misma manera Yosef viene a simbolizar o a incluir o a representar a las 10 tribus de Israel, quitando ya las otras 2, ¿verdad? La otra es Judá. Sin embargo, Yosef, que era hijo de Rachel, es hermano de Benjamín. Así que pudiéramos decir entonces que 11 tribus, en cierto sentido, están representadas por Yosef, aunque en realidad fueron 10. Ok, vamos a leer el verso 19 ahora. Tengo dificultad al leer porque acá está oscuro en mi cuarto. Y es que si pongo más luz, entonces se ve demasiada luz. Dice el verso 19. Y sucedió que cuando murió Jorodós, el rey, el mensajero de Yahweh le apareció en un sueño a Yosef en Mizraim. Otra vez se menciona el mensajero de Yahweh, Malach Yahweh en hebreo, ¿verdad? Otra vez aquí está ese ángel especial, que es el ángel de Yahweh. Y dice que se les revela a Yosef en un sueño. Aquí entonces tenemos de nuevo la mención de este ángel especial, que no era el Mesías preexistente, ¿verdad? Otra vez confirmando que no son la misma persona, el ángel de Yahweh y el Mesías preexistente. Ahora aquí dice que se les reveló en un sueño. Esas revelaciones han sido hasta aquí por medio de sueños, ¿verdad? No de apariciones personales. En ningún momento dice que se le apareció el ángel de Yahweh así físicamente, personalmente, directamente, sino que era un sueño, se le apareció en un sueño. ¿Ok? Ahora vamos a ver el verso 20. A ver lo que dijo el ángel, diciendo, levántate, toma al muchacho y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque están muertos los que buscaban al muchacho para matarlo. Vamos a anotar aquí algo interesante. ¿Quién buscaba al muchacho para matarlo? Jorodós, ¿verdad? O Herodes.
Jordos, es como se dice en hebreo, o Jordos. Pero ha pasado a nuestro idioma como Herodes, a través del griego y del latín. ¿Quién buscaba al niño para matarlo? Herodes, uno solo, ¿verdad? Pero aquí dice, están muertos los que buscaban al muchacho para matarlo. Ajá. Este dato de la escritura es un dato histórico sin querer. ¿Ok? Vamos a ver qué queremos decir por ello. En el verso 21, no, estamos en el 20, donde dice que están muertos los que buscaban al muchacho para matarlo. ¿Por qué se refiere en plural en vez de singular cuando el que lo buscaba era Herodes el Grande? Eso confirma, hermanos, la exactitud de estos escritos apostólicos preciosos en hebreo. Porque en realidad no era uno solo el Herodes que buscaba a Yeshua para matarlo. Porque, le voy a explicar por qué. En el Herodes tenía un hijo que se llamaba Herodes Antipater. Antipater o Antipater, ¿verdad? O sea, uno era Herodes el Grande y otro Herodes Antipater. Padre e hijo. ¿Ok? Antipater fue asesinado por mandato de su propio padre, Herodes el Grande, 5 días antes de su propia muerte. ¿Ok? 5 días antes de su propia muerte. Sí, probablemente es el mismo que se conoce como Antipas, Herodes Antipas. ¿Sí? Ahora, noten esto es bien importante, hermanos, en términos históricos y cronológicos. ¿Ok? Herodes Antipater, no estoy seguro si se dice Antipater o Antípater, porque no lo he visto escrito en griego. Murió, era hijo de Herodes el Grande y murió antes de Herodes el Grande. Herodes el Grande, entonces, siendo el padre de Antipater, de Herodes Antipater, lo mandó a matar, pero eso fue 5 días antes de su propia muerte. A los 5 días de Herodes haber mandado a matar a su hijo, a Herodes Antipater, murió Herodes el Grande. Entonces, eso quiere decir que cuando se dice que Herodes buscaba al niño para matarlo, es muy probable que se refiera a los 2 Herodes. ¿Ok? Tanto Herodes el Grande como su hijo Herodes Antipater, probablemente están incluidos en eso, en esa matanza, ¿ok? En esa búsqueda del niño rey de Israel, que lo buscaban para matarlo. Así que lo que pasa es que se menciona solamente un nombre, Herodes, pero había 2 Herodes, Herodes el Grande y Herodes Antipater, padre e hijo. Ahora, por eso es que aquí el ángel, conociendo ese dato, el ángel, sabiendo que ambos Herodes habían muerto, dice aquí el verso 20, porque están muertos, plural, los que buscaban al muchacho para matarlo. Dato histórico y en cierto modo cronológico interesante. ¿Ok? Entonces el verso 21 dice, y él se levantó y tomó al muchacho y a su madre y regresaron a la tierra de Israel. Hicieron un viajecito ahí quizá de un par de días, unos cuantos días, y llegaron a la tierra de Israel. Ahora, el verso 22 dice, y oyó que Jorcanos, no estamos leyendo todos los textos en hebreo, porque en primer lugar nos cogería demasiado tiempo, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues lo importante en el momento es la interpretación o las explicaciones o los comentarios que estamos haciendo sobre este texto. El texto hebreo lo tienen ustedes ahí, o lo van a tener, bueno, lo tienen ya en la página asambleadeyahweh.tk y lo van a tener revisado y corregido y ampliado próximamente. Dice, y oyó que Hircanos, perdón, verso 22, y oyó que Jorcanos, su nombre es Arquelaos, reinaba en Yahudá, en lugar de Jorodós su padre, y temió ir allá. Pero le urgió el mensajero en un sueño y se dirigió a la tierra de Gilgal. Vamos a detenernos aquí. Primero, dice que Jorcanos reinaba en Yahudá en lugar de Jorodós su padre. Así que Jorodós tenía otro hijo,
¿verdad? Además del que ya mencionamos, que se llamaba en hebreo Jorcanos y que en griego se le conoce como Arquelaos. ¿Okay? Por eso es que en el Mateo hebreo de Shem Tov usted encuentra una adición. Esta es una de las pocas veces en que se añaden palabras al texto hebreo. Lo mismo que sucedió en griego, ¿verdad? Que a los textos griegos más antiguos se le añadieron palabras en algunos casos para aclarar quizá algunos puntos. Aquí se añade también esta frase que yo he puesto entre corchetes, donde dice su nombre es Arquelaos. Eso está en Argelaos, perdón, estaba leyendo mal. Argelaos, no Arquelaos. Yo la puse entre paréntesis o entre corchetes, pero aparece en el texto hebreo de Shem Tov, aparece eso, pero se sobreentiende que es una adición. Dice que este hombre Jorcanos reinaba en Yahudá en lugar de Jorodó su padre. Por lo tanto, dice, y temió ir allá. O sea, Yosef, que es a quien se refiere aquí, dijo, bueno, si el hijo de Jorodós, o de Herodes, es el que está reinando ahora en Yahudá, entonces es peligroso ir allá. Y por eso dice, y temió ir allá. Claro, la razón por la que Yosef temió ir allá fue porque reinaba nada menos que el hijo del asesino que había mandado a matar a todos aquellos montones de niños en Betlehem, ¿verdad? Así que Jorcanos heredó o aprendió tal vez esa sangrienta disposición de su padre Herodes el Grande. ¿Verdad? De hecho, se dice que en una celebración de Pesaj causó que asesinaran a 3000 personas en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Ese fue Jorcanos. ¿Okay? Ahora, dice el pasaje que se dirigió a la tierra de Gilgal. Vamos a comentar eso. Porque en los textos griegos dice diferente, ¿verdad? Dice que, voy a anotar algo que tengo escrito aquí. Dice, los textos griegos dicen aquí Galilayas, que refleja el hebreo subyacente de Hagalil, ¿verdad? Cuando en el texto griego dice Galilayas, se refiere a una región que en hebreo se llamaba Hagalil, o Galil, el Galil, ¿verdad? En hebreo Hagilgal y Hagalil se diferencian solo por la penúltima letra. ¿Ve? Estoy explicando esto porque en esto se basa la diferencia de estas dos formas de la palabra. En el griego dice que era la región Galilayas, ¿verdad? Que proviene del hebreo Galil o Hagalil, mientras que el texto hebreo dice que era la región de Hagilgal. Ahora, quisiera que la tuvieran escrita allí en su, ¿verdad? Al frente, en sus manos, pero como no la tienen escrita, la vamos a deletrear. ¿Ok? Hagilgal en hebreo se deletrea He, Gimel, Lamed, mientras que Hagalil se deletrea He, Gimel, Lamed, Yod, Lamed, ¿verdad? La única diferencia es que la penúltima letra en Hagilgal es una Gimel y la penúltima letra en Hagalil es una Yod. Esa sola letrecita hace la diferencia entre esas dos palabras. Entonces es muy probable que eso se deba a una confusión entre las dos palabras, pero hay otra manera de entenderlo también. Sin embargo, ambas regiones existían en aquellos tiempos. En Gilgal fue donde acamparon los israelitas después de haber cruzado el río Jardín, Josué 4:19. Y por lo menos he leído que Abdiel es el que yo he leído que lo interpreta de esa manera. Él dice que aquí no hubo un error de escritura, sino que se refiere literalmente a la región que se llama Gilgal, y que fue la región por donde los israelitas, ¿verdad? Acamparon los israelitas después de haber cruzado el río Jardín. Entonces Abdiel hace una relación muy bonita entre Israel y el Mesías, ¿verdad? Que según Israel entró a la región de Gilgal después de haber cruzado el Jordán, también el Mesías después de haber salido de Egipto,
¿verdad? En este caso, entra también con sus padres a la región de Gilgal. Por eso dice que el verso 22, que se dirigió a la tierra de Gilgal. Así que hay dos maneras de verlo. O que fue un error, que se quiso decir Jagalil y se dijo Jagilgal. O sea, o que alguien escribió, queriendo escribir Jagalil, escribió Jagilgal. Esa es una manera de entenderlo. O la otra manera de entenderlo es que el dato que presenta el Shem Tov, o sea, el Mateo hebreo de Shem Tov, es el correcto. Y no fue a Jagalil, a Galilea, que entraron estos tres personajes, Yosef, Miriam y Yeshua, sino que fue a la región de Gilgal. Es simplemente una diferencia que puede ser interesante o puede que no tenga mucha importancia. Ok. Ahora vamos a leer el verso 23, que es el último que vamos a comentar hoy. Verso 23 dice, vamos a leerlo en hebreo primero. Weyabó, Weyishkon, Beir, Lanikret, Nazaret, Lekiyem, Ma, Sheamar, Hanavi, Nazaret, Yikare. Dice, y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para cumplir lo que dijo el profeta, Nazaret se llamará. Ok, aquí hay bastante que comentar. Es notable, en primer lugar, que en el hebreo presenta o preserva aquí la pronunciación Nazaret. ¿Okay? Cuando esa ciudad en hebreo en realidad se llama Nazaret o Nazrat. Ahorita explicamos un poco más sobre esas dos palabras. Pero aquí, en el hebreo de Shem Tov, se preserva la pronunciación Nazaret. Según algunos comentadores, es obvio que esa es una helenización de la palabra hebrea. O sea que esto sería una adición o más bien una modificación del nombre hebreo original para que se parezca a lo que dice en griego, ¿verdad? Y a lo que dice en latín, que es Nazaret. ¿Ok? Esto puede deberse, ¿sí?, a esa tendencia de algunos copistas a adaptar las lecturas menos conocidas a las más conocidas en su entorno, ¿verdad? Si por ejemplo están hablando de Nazrat o Nazaret, pues como suena un poco extraño para los oídos latinos ese nombre, entonces lo latinizaron como Nazaret. Y ya eso suena más conocido, más correcto supuestamente para el oído latino, en latín. ¿Okay? Porque en hebreo ahora la diferencia entre Nazrat y Nazaret es la siguiente. En hebreo se escribe Nun, Tzade, Resh, Tet. ¿Ok? Que en español sería N-T-S-R-T. Ahora, esta palabra puede pronunciarse correctamente en hebreo de dos maneras distintas. Puede pronunciarse Nazaret o puede pronunciarse Nazrat. ¿Okay? Abdiel prefiere la forma Nazrat y él la utiliza siempre. Yo prefiero la forma Nazaret. Vamos a explicar por qué. Incluso en el hebreo moderno, hoy día, existen las dos pronunciaciones, las dos maneras de llamar a esa ciudad. Ahora, yo pregunté a judíos israelíes, a israelíes de hoy, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la diferencia? Y me dijo que lo que pasa es que Nazrat es el nombre oficial de la ciudad, pero Nazaret es como todo el mundo la llama. En otras palabras, Nazaret es el nombre coloquial, como dicen en inglés. No estoy seguro si esa palabra existe en español. Pero Nazaret es el nombre coloquial, o sea, es el nombre familiar. Todo el mundo la llama así. Nazaret. Pero oficialmente, ¿verdad?, en libros oficiales y en documentos oficiales, etcétera, se le llama Nazrat. ¿Ok? Así que no es que una está mal y la otra está bien. No. Ambas son correctas, ambas formas. ¿Ok? Ahora, la palabra Nazaret, en cualquiera de las dos formas, no existe en el Antiguo Testamento. La palabra Nazaret, sea Nazaret, sea Nazrat,
sea Nazaret, como quiera que usted la ponga, esa palabra no existe en el Antiguo Testamento. Pero es obvio que para el tiempo de Yeshua existía una ciudad con ese nombre, ¿verdad? Ahora vamos a ver la explicación de esto que dan algunos comentadores bíblicos muy conocidos. Jamieson, Fawcett y Brown comentan lo siguiente, voy a citar. Dice, la mejor explicación del origen de este nombre es, o parece ser, la que lo traza a la palabra Netzer en Isaías 11:1. Netzer, que significa el pequeño botón, retoño o brote, estoy citando, que el profeta allá dice surgirá del tronco, o más bien del tocón de Isaí, la rama que fructificará de sus raíces. ¿Okay? El pequeño pueblo de Nazaret, que no se menciona ni en el Antiguo Testamento ni en Josefo, continúa la cita, probablemente fue llamado así por su insignificancia, un débil brote en contraste con un majestuoso árbol. Y parece que basado en eso surgió una burla especial que ustedes conocen. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Eso está en Juan 1:46, ¿verdad? Cuando se habló de que Yeshua de Nazaret, venía de Nazaret, se preguntó, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Porque Nazaret se consideraba una ciudad insignificante. ¿Okay? Aparte y por encima de la burla en general, ¿verdad? Que se tenía a toda la Galilea, aparte de eso, se tenía en burla a Galilea debido al número grande de gentiles que se asentaron en los territorios superiores de esta región, Galilea. Lo que en la estima de los judíos la degradaba, ¿verdad? Así, en el proverbial arreglo por el cual nuestro maestro se crió en el insignificante y oprobioso pueblo llamado Nazaret, o Nazeret, o Nazrat, estaba envuelto, primero, una humillación local, después una alusión a la predicción de Isaías de su crianza humilde y semejante a un retoño que brota del tocón seco y sin ramas de Isaí, y aún más un permanente memorial de esa humillación que los profetas en un número de notables predicciones le habían atribuido al Mesías. Y hasta ahí cierra la cita de Jamieson, Fawcett y Brown. ¿Okay? Ahora, comentando esa partecita que dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, Nazaret se llamará. Como que falta algo ahí, ¿verdad? Se supone que diga, Nazareno se llamará. O será llamado Nazareno. No, pero en el hebreo no dice así. En el griego dice así, pero en el hebreo dice, Nazaret se llamará. Ahora, o sea que está hablando de la ciudad y no del Mesías. El comentarista Adam Clarke nos dice lo siguiente que voy a citar ahora. Él dice, Gossett, Wolf, Rosenmüller y otros suministran 4 reglas según las cuales se pueden aplicar en el Nuevo Testamento las palabras para que se cumpliera. Esto es importante, hermanos, tomen nota. 4 maneras en que se pueden aplicar en el Nuevo Testamento las palabras para que se cumpliera tal o cual cosa. Número 1. Cuando la cosa predicha se cumple literalmente. Número 2. Cuando lo que la Escritura predijo se da no en un sentido literal, sino en un sentido espiritual. 3. Cuando la cosa no se ha dado ni en sentido literal ni en sentido espiritual, según el hecho referido en la Escritura, pero es similar a ese hecho. Y 4. Cuando lo que se menciona o lo que se ha mencionado en el Antiguo Testamento como hecho anteriormente se realiza en un sentido mayor y más extenso en el Nuevo Testamento. Mateo parece citar en concordancia con todas estas reglas y sería útil para el lector mantenerlas todas siempre en mente. Y hasta ahí termina la cita de Adam Clarke. ¿Okay? Quiero inyectar un paréntesis que Adam Clarke, el comentario bíblico de Adam Clarke, en mi opinión, en mi humilde opinión, es el mejor comentario bíblico que hay de los cristianos. ¿Okay? Yo diría que todos son buenos, todos tienen su parte buena, pero el de Adam Clarke es excelentísimo, es superior a muchos otros. Ok, vamos a comentar ahora
Bueno, que Nazaret significa camino, ¿no? Nazaret viene de Netzer, que significa un brote de un árbol, ¿no? Un brote, un retoño. Eso es lo que significa Nazaret, porque viene de Nazaret, ¿ok? Pero vamos a comentar esa última partecita que dice Nazaret se llamará en el hebreo. Dice, la manera en que se preserva este título en el Mateo Hebreo de Shemtov parece o parecería un error de copista, ¿verdad? Porque Nazaret se llamará, se refiere a la ciudad. Mientras que Nazareno será llamado, que es como lo tiene el griego, se refiere al Mesías Yahshua. ¿Okay? Así que simplemente son dos maneras diferentes, con dos sentidos diferentes. Ambos pueden ser correctos, o mejor dicho, cualquiera de los dos puede ser correcto. ¿Ok? Ok, sobre el reproche que representa, ¿verdad? O que representaba ese título, nos dice lo siguiente el comentarista Matthew Henry, es que vamos a citar otra vez de un comentarista bíblico cristiano, pero que es muy acertado y muy conocedor de todos estos detalles, y dice lo siguiente, citamos, ser llamado Nazareno equivalía a ser llamado un hombre despreciable, un hombre de quien nada bueno podía esperarse y a quien ningún respeto debía darse. ¿Ah? Se le pegó como un sobrenombre a él, a Yeshua, y a sus discípulos, que ningún nombre de reproche por causas religiosas nos parezca duro, cuando nuestro maestro mismo fue llamado Nazareno. Una comparación de esto la pueden hallar ustedes en sus propios países. Por ejemplo, en mi ciudad, Guayama, de Puerto Rico, había o hay una región, un sector de la ciudad que se llama Borinquen, ¿verdad? Quizás ahora la cosa no es así, pero en aquellos tiempos cuando yo me criaba, decir que alguien era de Borinquen era casi sinónimo de decir que era un delincuente, porque Borinquen había muchos delincuentes, muchas personas problemáticas, muchas, pero muchas personas problemáticas. Casi todas las peleas que se daban en esa ciudad se daban en Borinquen. Y así, entonces, cuando se le preguntaba a alguien, ¿de dónde tú eres? Si decía de Borinquen, enseguida la gente como que lo miraba de reojo, como que ya no le merecía tanto respeto a esta persona porque era de Borinquen. Esos son los estereotipos que se dan en nuestras sociedades, ¿verdad? Y posiblemente en el país de usted, pues haya algo parecido, ¿no? Que provenir de cierta región es ya como un estigma que se le atribuye a esas personas como si fuera algo, bueno, que no vale mucho o que es una persona mala, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pues mire, eso mismo pasaba con la ciudad de Nazaret. ¿Ve? Decir que Yeshua venía de Nazaret, por eso alguien preguntó en esa cita que mencionamos, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Porque se consideraba que Nazaret era una ciudad muy, muy mala. ¿Ok? Por lo tanto, decir al principio, en el siglo I, decir que Yeshua era el Nazareno, y sus discípulos son los nazarenos, no era nada de bonito, era más bien casi como un insulto, ¿sabes? Casi como un insulto. O sea, era mirar a esas personas como algo despreciable. Y eso todavía contribuye más a aquello que dijo Shaul, ¿verdad, Pablo? De que él se humilló hasta lo sumo, al punto de nacer en una ciudad despreciable, en aquellos tiempos del siglo I, ¿verdad? De la era común. Hoy día la cosa no es así, pero estamos hablando del siglo I. Así que hasta ese punto se humilló nuestro amado Maestro y Redentor Yahushua, al punto de ser considerado un ser insignificante porque nació en una ciudad insignificante, un ser despreciable porque nació en una ciudad despreciable. Y hasta ese punto se humilló nuestro amado Maestro. Con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy con relación al Mateo Hebreo de Shem Tov. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a esta dirección hebraica@live.com. La palabra live en inglés se escribe live,
Así que les invitamos a sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora de hoy y por este mismo canal. Hasta entonces, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Shalom.